¿Qué es la hipocresía? Bueno, la hipocresía en esencia es la discrepancia entre las apariencias y las intenciones reales. Es el acto de proyectar una imagen o defender unas ideas en público mientras en privado se piensa o se actúa de manera contraria. Un ejemplo es acusar al contrincante político, ideológico o religioso, no sé, de ser corrupto y ladrón, y vos hacer lo mismo cuando estás en el poder. Ahora, ¿qué nos enseña la experiencia humana a lo largo de la historia de la humanidad? Nos enseña que, o por lo menos a lo largo de la historia de la Iglesia, me quiero referir específicamente, nos enseña que lo cristiano, hablo entre comillas, o lo religiosamente cristiano, no siempre es sinónimo de honestidad y de justicia, de rectitud. A veces las personas pueden adoptar una apariencia de vida piadosa, y eso en el ministerio lo tenemos recontra sabido y conocido, pero detrás de esa máscara conveniente se pueden esconder otras intenciones e intereses. Para comprender a fondo cómo funciona la hipocresía, especialmente en los ámbitos de lo cristiano y la política, podemos analizar un caso de estudio clásico. Comenzamos a hacerlo en el episodio anterior, basándonos en el relato bíblico del encuentro de Jesús con los fariseos y los herodianos. Este episodio nos ofrece una lección magistral sobre cómo identificar y desarmar las tácticas de manipulación. En primer lugar, hablemos de los protagonistas y su plan. Nos encontramos acá con una alianza inesperada. Para tender su trampa, se formó una coalición de autoridades religiosas y políticas que incluía a los principales sacerdotes, los escribas y dos grupos claves que normalmente eran adversarios, los fariseos y los herodianos. Esta interesante mezcla de religiosos y políticos unió fuerzas con un propósito oculto. Los fariseos, considerados las principales autoridades espirituales de su tiempo, que se enfocaban en la estricta interpretación y cumplimiento de la ley judía, eran los, supuestamente, verdaderos defensores de la fe. Por otro lado, los herodianos, que eran un grupo político partidarios de Herodes, el gobernante de turno, que gobernaba Herodes en nombre y bajo la sombra del poder imperialista. Su plan se construyó sobre una base de arrogancia, un error fundamental de cálculo al subestimar a su adversario, en este caso el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron que Jesús era un novato en cuestiones políticas o un predicador despistado de la realidad social, alguien a quien se podía impresionar fácilmente con adulación, halagos, lisonja, para luego hacerlo caer en una trampa. Su objetivo no era buscar la verdad, sino la destrucción de su adversario. Su verdadera intención era tenderle una trampa a Jesús para entregarlo al poder y la autoridad del gobernador. Ahora, con su plan trazado, estos grupos utilizaron su herramienta más afilada, una pregunta diseñada no para ser respondida, sino para condenar. Esta herramienta es la herramienta de la hipocresía, a través de una pregunta trampa. El método que emplearon es un ejemplo paradigmático de hipocresía. Como relata el Evangelio de Lucas, enviaron espías que se simulasen justos, es decir, agentes encubiertos pretendiendo ser buscadores sinceros de la verdad. Para crear esta falsa apariencia de respeto, comienzan su conversación con el maestro, su interpelación, con una elaborada adulación. Escuchen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Inmediatamente después de este elogio fingido, lanzaron su pregunta. Esta estrategia retórica, conocida como un falso dilema o la falacia de bifurcación,
fue diseñada para forzar un error, acorralando al oponente, en este caso el Señor Jesús, en un callejón sin salida. ¿Es lícito dar tributo, pagar los impuestos a César o no? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Está bien? ¿Es de Dios hacer esto? ¿Sí o no? Esta pregunta era una trampa ingeniosamente construida. Cualquier respuesta directa, ya fuera sí o no, habría sido utilizada en contra de Jesús. El dilema se puede resumir de la siguiente manera. Si Jesús respondía sí, la acusación sería, bueno, los mismos nacionalistas lo acusarían de traicionar a su pueblo al colaborar con el Imperio Romano. Si la respuesta era no, iba a ser acusado por los herodianos, los fans del gobernante de turno, de sedicioso contra Roma, que era un delito que se castigaba con la pena de muerte. Con esta pregunta, ellos creyeron haberlo acorralado, forzándolo a elegir entre la condena popular y la condena del Estado. Sin embargo, no contaban con una respuesta que trascendería su falso dilema. Jesús nos va a enseñar ahora cómo desarmar una trampa de falso dilema, que para nosotros en la Argentina, en tiempos electorales, es clave aprender y tener muy en cuenta. El Señor Jesús, dándose cuenta de su malicia, no cayó en la trampa. Su primera reacción fue exponer directamente la hipocresía de sus adversarios con una pregunta directa. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Con esto dejó claro que entendía perfectamente sus intenciones, que estaban ocultas, obviamente. Y a continuación desarmó su plan con 3 pasos sencillos y brillantes. A prestar atención. Pide la moneda. Lo primero, solicitó que le mostraran la moneda utilizada para pagar el impuesto. Un denario. Este simple gesto trasladó el foco del debate desde lo abstracto de lo retórico a lo concreto, a la realidad, a la práctica de la vida cotidiana. Segundo, identifica la autoridad. Al tener la moneda preguntó, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos se vieron obligados a responder lo evidente, de César. Y tercero, Jesús establece el principio. Con la autoridad civil ya reconocida por ellos mismos, Jesús impartió su lección pública final, estableciendo una distinción fundamental. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, delimitando claramente la esfera de acción del Estado frente a la esfera de la lealtad a Dios, enseñando que la autoridad temporal existe, pero que no es absoluta ni omnímoda. Lo más profundo de su réplica es que no eligió uno de los 2 polos del falso dilema. En su lugar trascendió la trampa al introducir una tercera dimensión, demostrando que sus adversarios operaban con un pensamiento binario y limitado. El efecto de su respuesta fue inmediato y contundente. El relato concluye de esta manera. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Lecciones para nosotros hoy, identificando hoy la hipocresía moderna. Este antiguo relato nos proporciona a nosotros un manual para identificar las tácticas de la hipocresía que siguen vigentes en la actualidad. Las 3 prácticas principales que podemos aprender a reconocer son el uso de la adulación, del halago, de la lisonja. Emplear palabras lisonjeras y elogios falsos para ocultar malas intenciones y ganarse la confianza de manera deshonesta es la práctica típica de los modernos fariseos y herodianos entre nosotros. Segundo, apariencia de interés por el bien común.
disfrazar intereses egoístas, intereses políticos egoístas, con una supuesta piedad o preocupación por la verdad, la justicia, el bienestar de la gente y la patria. Y tercero, la creación de falsos dilemas. Intentar acorralar a otros con preguntas o situaciones diseñadas para que cualquier respuesta resulte perjudicial, limitando el pensamiento crítico. O sea, resulte perjudicial para el que tiene que responder, limitando así el pensamiento crítico, como está pasando en la Argentina y como está pasando dentro del movimiento evangélico, de las iglesias. Si sos peronista, estás en contra de Dios y la familia. Y si sos de derecha o libertario, estás a favor de la vida y la familia. Falso dilema. Falso dilema. Y me parece que terminamos cayendo en esto porque la iglesia no tiene en claro su identidad. Parece haber olvidado quién es y solo se define a sí misma por su función, por lo que hace o por lo que debería hacer. Y acá también caemos en un dilema binario, porque están quienes dentro de la iglesia proclaman que la función o misión de la iglesia es solamente la evangelización del mundo, ganar almas para Cristo y completar la gran comisión. Mientras que otro sector de la iglesia evangélica plantean que la misión de la iglesia es la transformación social. Y otra vez, este es otro falso dilema, que revela una cuestión central. Cuando no sabés quién sos, tampoco sabés qué tenés que hacer. Y mientras sigamos viendo a la iglesia como una herramienta para lograr algo, y no como la comunidad del reino de Dios en la tierra, que expresa, o debería, las virtudes y cualidades de ese reino en su forma de vida social, como una comunidad alternativa a la del mundo, bueno, seguiremos debatiendo sin fin, sin tipo de solución alguna, los falsos dilemas que nos presentan los fariseos y herodianos modernos. Y a propósito de ellos, los podemos identificar como aquellos personajes entre nosotros y del ámbito político que usan la lisonja, el halago, la adulación, la simulación y la mentira como prácticas para ganar influencia, poder político o mantener sus privilegios, o que los votemos. Su motivación no es el bien común, sino sus mezquinos intereses que los llevan a buscar la destrucción de todos aquellos que se oponen a su proyecto religioso político, como pasa en la Argentina. Destrucción, quizás pensará alguno. Che, ¿estás exagerando? No, no estoy exagerando. Porque cuando llamás ratas o cucarachas a los que no piensan o creen como vos, estás promoviendo su eliminación, como se hace con las ratas y las cucarachas. Se eliminan. La respuesta de Jesús nos enseña que desarrollar una actividad cívica crítica no es solo una opción para la iglesia, sino una responsabilidad. No estamos para acompañar al poder de turno ni acompañar al poder que coincide con mi ideología. Estamos para ser una voz crítica al poder. Siempre fue así en la tradición profética antigua y en la tradición apostólica del Nuevo Testamento. La iglesia y sus líderes siempre levantaron la voz criticando al poder y a los que buscaban el poder por intereses personales, señalando el pecado, señalando la corrupción, señalando la maldad, sin importar el color político del poderoso de turno sentado en el sillón de presidente, de ministro, de juez o de diputado o senador. No debemos ser ingenuos o torpes ante quienes detentan el poder. Es hora que la iglesia asuma su rol profético en la coyuntura que nos toca vivir en nuestros países en el sur del continente americano, especialmente en la Argentina.
última instancia, la lección de este encuentro de Jesús con estos personajes es atemporal, trasciende el tiempo y también trasciende las culturas. La hipocresía se define por la profunda brecha que existe entre las apariencias, palabras piadosas, frases halagadoras, supuesta preocupación por el bien público, y la intención real, que es la búsqueda de poder, el interés personal, la maquinación. Comprender este antiguo ejemplo no es solo un ejercicio histórico, nos proporciona herramientas valiosas para analizar críticamente las acciones y discursos de las figuras de autoridad en nuestro propio tiempo, tanto eclesiásticas como políticas. Nos enseña a mirar más allá de las palabras y a no dejarnos engañar por las astutas maquinaciones de quienes buscan manipularnos. En conclusión, sigamos el ejemplo que nos dejó nuestro maestro. Hasta la próxima.